Bien, pues si usted está listo, vamos a estar hoy en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y vamos a estar en los versículos 26 al 30 el día de hoy. Romanos 8, 26 al 30, y donde hoy vamos a estar aprendiendo algo acerca de lo que el Señor quiere hablarnos y decirnos. La semana pasada estuvimos en el pasaje anterior a este y estuvimos aprendiendo acerca de que aún la creación, juntamente con nosotros, sus hijos, estamos esperando el día en que la gloria de Cristo sea manifestada, ¿cierto? Va a ser un momento glorioso. Todos los hijos de Dios seremos manifestados, decía la palabra, juntamente con Cristo en su gloria. Y las personas y aún toda la creación están sujetas, todavía están sujetas a las consecuencias del sufrimiento y del, por supuesto, de lo que todas las aflicciones que trae o dejó el pecado. Como cristianos no debemos de poner nuestra mirada en las cosas temporales, vimos la semana pasada, sino más bien poner aquellas cosas, no en las cosas de la tierra, pero en las cosas eternas, en las cosas que Dios tiene para nosotros, en aquello que vendrá, en la gloria venidera que va a ser manifestada cuando Cristo venga. Y como vamos a aprender hoy, después que hablamos la semana pasada de esto, es que no estamos solos. El Señor nos ha enviado un consolador, un ayudador, dice la palabra, que aún gime dentro de nosotros y ora por nosotros, cuando nosotros aún ni sabemos ni qué hacer, ni cómo orar, ni qué decir. El Espíritu de Dios está en nosotros, por nosotros, está con nosotros, y Él nos alienta, nos guía, nos fortalece hacia el propósito de Dios. ¿Dice amén a eso? Amén. Bien, pues vamos a entrar ahora a este pasaje hermoso. Y el primer punto que yo tengo es que el Espíritu intercede conforme al propósito de Dios. El Espíritu intercede conforme al Espíritu de Dios. Y vamos a Romanos 8, versículos 26 y 27. La palabra del Señor dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esta palabra aquí de ayuda, que el Espíritu nos ayuda, esa palabra ayuda en el idioma original está en un tiempo presente progresivo. Entonces deberíamos de leer este pasaje que de la misma manera también el Espíritu nos está ayudando constantemente, continuamente en nuestra debilidad. Él está continuamente ayudándonos. También está en un tono activo, quiere decir que el Espíritu no está pasivo, no está esperando, sino más bien Él toma la iniciativa de ayudarnos en nuestro proceso de santificación, en nuestro caminar con Cristo. Él está ahí activamente en nuestra vida ayudándonos. Jesús lo puso de esta manera, fue una promesa que Él nos hizo. Tenemos aquí un versículo en Juan 14 que dice: entonces yo rogaré, hablando Jesús, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre. Siempre está con nosotros. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo nos ayuda, está ahí para aconsejarnos, para guiarnos, para consolarnos, inclusive para convencernos. Él está con nosotros, va a nuestro lado, pero también mora en nosotros. Así es que no estamos solos en este caminar, mis amados. El pasaje menciona dos momentos específicos en los cuales el Espíritu Santo nos ayuda. Y por supuesto el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero quiero concentrarme en el texto el día de hoy. El primero es en nuestra debilidad. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra
debilidad. Y esto, al traducirlo, simplemente significa cuando estamos sin fuerzas o estamos incapacitados. Esa sería la palabra. Entonces, en otras palabras, el Espíritu está ahí activamente, no pasivamente, activamente, constantemente, que cuando estamos en un punto débil, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos. Qué increíble, ¿no? Porque muchas veces podemos tener la idea de que como somos cristianos siempre tenemos que estar fuertes y tenemos que vencer, y inclusive, ¿verdad?, algunas canciones o por ahí escuchamos que somos más que vencedores y creemos que siempre tenemos que estar en la montaña, pero no es así. La vida cristiana muchas veces vamos a estar en el valle, y el valle muchas veces trae desilusión, tristeza, nos quita las fuerzas. Cuando estamos ahí, el Espíritu Santo está ahí con nosotros. No solamente cuando estamos acá arriba, pero también cuando estamos abajo. Me encanta cuando Pablo en 2 Corintios dice él que cuando él es débil, entonces realmente es fuerte. ¿Por qué habrá dicho eso él? Porque en nuestra debilidad es cuando el Espíritu Santo realmente viene a tomar control. Debería de hacerlo todo el tiempo. Como cristianos deberíamos de darle más control al Espíritu Santo. Deberíamos de ser guiados por el Espíritu Santo hacia el propósito de Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces cuando estamos en debilidad es cuando lo buscamos. Pero es ahí en los momentos más precisos que el Espíritu Santo entonces toma control de todas las cosas. Eso es increíble o debería ser increíble para nosotros los cristianos, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y la segunda cosa que menciona el texto es que también nos ayuda, dice, en nuestra falta de saber cómo orar. En nuestra falta de hacer cómo orar. Porque muchas veces cuando venimos al Señor en oración, es como que de repente empezamos a decir las mismas palabras, ¿cierto? O muchas veces quizás oramos conforme a nuestros deseos o a nuestras necesidades, que no está mal, porque debemos de decirle a Dios lo que necesitamos. Pero muchas veces estas oraciones se vuelven repetitivas o se vuelven inclusive egoístas. O hay momentos en que en verdad no sabemos ni qué decir. ¿Te imaginas en un grupo de oración te dicen, ahora hermano, como le hice yo ahorita a Adrián, ¿no? Te imaginas, te dicen, hermano, ahora usted diríjanos en una oración y tú no sabes ni qué decir y ahora qué digo, ¿cierto? A mí me pasó. Me invitaron no me invitaron, sino que me dijeron de que había una familia en un hospital en el centro de Houston y que necesitaban hablar con un pastor hispano, porque era una familia que había venido de México a traer a su hija de 10 años al MD Anderson. Y entonces pues yo no conocía a la familia, yo no conocía totalmente la situación. Y bueno, me fui como pastor a hablar con la familia. Pero cuando yo llego al hospital, antes de entrar al cuarto a la familia, una de las enfermeras rápido me dijo un poquito de la historia y me dijo, lo que pasa es que su niña de 10 años que tiene cáncer está a punto de morir. Dice, y ellos quieren hablar con un pastor y quieren que un pastor ore con ellos. Entonces yo así como que me quería devolver al carro, ¿no? Porque ¿qué le dices a una familia que está a punto de perder a su niña de 10 años? ¿Qué le dices? Me acuerdo yo que simplemente yo entré a aquella habitación, la familia estaba alrededor de la cama de la niña, me presenté, algunos estaban llorando. Y simplemente me acuerdo, Señor, yo no sé ni qué decir. En mi mente yo le decía a Dios, yo no sé ni qué decir a esta familia. No sé qué hacer, no sé qué orar. Dije yo, así es que Señor, ayúdame, que te necesito en este momento. Me acuerdo que Dios le dio unas palabras de aliento a aquella familia en ese momento. Después que yo salí de esa habitación, estaba yo yendo a mi pareja, porque yo me acuerdo que le di el teléfono a la familia y digo, si necesitan algo, por favor llámeme. En cuanto yo salgo del hospital y estoy en el estacionamiento para subirme a mi carro, me entra una llamada, contesto y es el papá de la niña, solamente para decirme
que la niña había pasado. Y hay momentos en que simplemente no sabes ni qué decir. Hay momentos quizás en tu propia vida que no sabes ni qué orar. Hay momentos, situaciones en la vida de personas que no encuentras las palabras. O por el otro lado, muchas veces nos miramos simplemente repitiendo lo mismo a Dios. O haciendo oraciones un poco egoístas, pensando solamente en nosotros. Pero qué hermoso que tenemos al Espíritu Santo, que inclusive nos ayuda en esas situaciones cuando no sabemos ni qué decir ni cómo orar. Inclusive el texto dice de que Él intercede por nosotros. Interceder en este pasaje es orar, pero más que orar significa hablar en nombre de, o tiene la idea de que tienes un abogado defensor, ¿sí?, que aboga por ti, que habla por ti. Es la idea de que tienes el mejor abogado llevando tu caso delante del juez, el que conoce las leyes, cómo trabajan y todo, y tú no. Y como tú no sabes, él te va a representar delante del juez y él va a pelear tu caso. Y es la idea de que tú es tan bueno este abogado que tú ni tienes ni cómo pagarle, pero inclusive él dice: no te preocupes, de esto me encargo yo. Es la idea de que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre cuando no sabemos ni qué decir ni qué hacer, o cuando nuestra oración es una oración que ni hace sentido delante de Dios. El Espíritu Santo la toma, la traduce, porque conoce el corazón de Dios, conoce la voluntad de Dios. Y Dios, que conoce nuestro corazón, mire, esa parte de que Dios conoce nuestro corazón, inclusive el texto dice que Dios escudriña el corazón. Esa palabra escudriñar aquí en el texto, mis amados, es que dice que Dios está mirando constantemente, escudriña, es una investigación exhaustiva constante. Eso me da alivio por un lado, pero por otro digo, Dios conoce todas las cosas que hay en mi corazón. ¿Lo ve? Y Dios, que conoce todas las cosas que hay en nuestro corazón y conoce la mente del Espíritu, y como el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo están en una perfecta armonía, Dios que conoce lo más profundo del corazón, y el Espíritu que conoce la voluntad de Dios, y Dios que conoce la mente del Espíritu, entonces el Espíritu, al interceder por nosotros, el plan que Dios tiene para nosotros va a ser perfecto. La respuesta que Dios va a dar a nuestra oración va a ser la respuesta correcta delante de Dios, aun si no es la que quizás nosotros esperábamos. Porque es el Espíritu quien está intercediendo con nosotros, y lo hace de una manera apasionada. Dice que son gemidos indecibles. Yo no sé usted, pero yo prefiero que el Espíritu Santo interceda por él. Él es el mejor, Él va a traducir mejor mis oraciones, y lo va a hacer de una manera apasionada. Apasionada. Y Dios, que escudriña los corazones, Dios está mirando nuestros corazones, y Él entiende todo plan y todo pensamiento. Y debido, como ya lo dije, a esa unidad que existe entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a orar según el propósito y la voluntad de Dios, mis amados. ¿Cuántas veces hemos orado mal? ¿Cuántas veces muchas veces nos entristecemos, o quizás nos enojamos porque no recibimos aquello que hemos pedido? O le hemos pedido a Dios y dices: pero ¿por qué Dios no me contesta? ¿O por qué esto? Nos preguntamos muchas veces, o nos hacemos estas preguntas. Pero muchas veces nuestras oraciones no son conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestras oraciones son conforme a nuestros deseos o nuestras necesidades, que, vuelvo a repetir, no está mal. Pero muchas veces es simplemente a lo que yo quiero,
y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia habla acerca de esto. En Primera de Juan 5:14 dice lo siguiente: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, ¿qué? Dígalo otra vez. Cualquier cosa. Eso nos gusta, ¿cierto? Eso nos encanta. Pero sígale. Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. No es conforme a mi voluntad, no es conforme a mi deseo, no es conforme a mi necesidad, no es conforme a mi circunstancia tampoco, sino conforme a su voluntad. Porque entonces Él nos oye. Él nos oye. Y así es como trabaja. Y el Espíritu Santo es el que entonces ora constantemente y continuamente por nosotros, mis amados, los creyentes. Y Él toma nuestras oraciones, quizás frágiles muchas veces, débiles o inclusive defectuosas, mis amados, y entonces Él las traduce y las trae delante de Dios el Padre, para que entonces sean aceptadas y estén en armonía conforme a la voluntad de Dios. Pero escúcheme bien, al hablar del Espíritu Santo, que Él está ahí intercediendo por nosotros, tampoco no nos vayamos con la idea de que el Espíritu Santo es el sirviente, que usted toca la campanita de la oración, ting, ling, 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 y el Espíritu Santo va a estar ahí para decirme, ¿qué deseas, qué quieres? Yo voy con el Padre y se lo pido por ti, el carro nuevo, la casa nueva. No, así no es como trabaja el Espíritu Santo. Claro que Él es nuestro ayudador, mis amados, pero Él no sale corriendo para darnos aquello que nosotros queremos. Él no es ni debería ser una persona secundaria en tu vida, mis amados. Al contrario, Él es nuestro consolador, es el que debería estarte guiando a mí, a ti, a todos nosotros, como dando consejo a la vida conforme al propósito y voluntad de Dios, y siendo guiados por Él y nosotros siendo obedientes, buscando a través de Él cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y muchas veces no lo tenemos así. Sabemos que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros, pero eso es todo lo que sabemos muchas veces. Y Él quiere estar activo en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Punto número 2, todas las cosas son conforme al propósito de Dios. Todas las cosas son conforme al propósito de Dios. Algunas de las canciones que cantamos hablaban un poquito de esto. Quiero expandir a través de la palabra de Dios lo que cantábamos hace un rato para que lo entendamos mejor. El pasaje es 8:28. La palabra del Señor dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Creo yo que después de Juan 3:16, Romanos 8:28 es uno de esos versículos más citados entre los cristianos. Pero a pesar de que muchos aman y recitan este pasaje, es uno de los versículos que ha sido mal usado, sacado fuera de contexto e inclusive ha confundido a muchos, llegando a darles una falsa esperanza. Este verso es usado muchas veces por cristianos o inclusive no cristianos. Es citado, creo yo sinceramente, para dar una palabra de ánimo a alguien que está pasando por una circunstancia o que está en sufrimiento. Y está bien. En verdad esta es una promesa del Señor. Pero el problema ha estado, mis amados, que nos olvidamos del completo mensaje o contexto cuando se escribió estas palabras aquí en Romanos. Y se omiten muchas veces, mis amados, palabras o frases claves dentro del mensaje que Pablo quiso dar. Y a veces solamente se cita donde dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Y lo que estamos tratando de decir cuando citamos esta frase, o las personas que lo citan de esa manera, están tratando de decir que todo saldrá bien al final. No te preocupes, porque todas las cosas pasan para bien. Y lo que están tratando es, al final vas a ver, todo va a estar bien. O si no, lo que están tratando de decir es, esta tragedia, algo bueno va a salir de esto.
Y pasa el tiempo y nada bueno sale de eso. Y pasa el tiempo y las cosas no se arreglan o nunca sucedió lo que esperábamos que iba a suceder. Y muchas veces, lejos de ayudar, podemos hacer daño cuando citamos la palabra de Dios incorrectamente, mis amados. Y como cristianos, el día de hoy yo quiero enseñarles como su pastor a usar mejor este texto, a entenderlo y a usarlo correctamente. Porque cuando decimos cosas así como sabemos que todas las cosas cooperan para bien o todo saldrá bien, no te preocupes, esta tragedia va a salir algo bueno de esto. Mis amados, esas son palabras huecas que pueden herir y lastimar mental, emocionalmente a muchas personas. Sobre todo aquellos que no entienden, no tienen una relación con Dios o no entienden la palabra del Señor. Y como ha sido malinterpretado, mis amados, hoy ojalá que podamos juntos aprender lo que el mensaje del Señor está en estos versículos. Porque sí es una promesa, lo dije, es una promesa de Dios. Pero es una promesa de Dios que tiene un propósito específico y también tiene un proceso específico en el propósito de Dios, en el cual Dios nos quiere llevar. Y el verso comienza con la letra I. Ahí vamos a comenzar. Y, dice el verso, y. Esa palabra y o esa letra es una palabra de conexión, ¿cierto? Entrelaza un pensamiento con otro. Y para entender lo que el texto va a decir, tenemos que entrelazar lo que Pablo ha estado diciéndonos en todo el capítulo. Y lo que Pablo ha estado diciéndonos en todo el capítulo es que, número uno, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Si tú estás aquí, eres un hijo de Dios y tú eres un seguidor de Cristo, quiero decirte, no te preocupes, ya no hay condenación para ti. Cristo ya lo pagó por ti, ya lo hizo por ti. Él perdonó tus pecados y tú eres justo delante de Dios. Amén. Eso debería de alegrarnos, ¿ok? Porque ya no hay condenación. Ahora, también Pablo está diciendo en este capítulo que ya no vivimos conforme a la carne, sino ahora vivimos conforme al Espíritu. Pablo está diciendo que no somos deudores a la carne como para seguir viviendo bajo la carne, sino que ahora en Cristo hemos obtenido una nueva vida. Hablábamos hace unas semanas y nos ha hecho parte de la familia de Dios y ahora somos hijos de Dios y que podemos clamar Abba Padre o amado papá. Ese mismo espíritu, que es lo que Pablo está diciendo, ese mismo espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios y nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo de una herencia gloriosa que no la vamos a recibir aquí, ¿cierto? Sino que estamos esperándola ansiosamente cuando sea manifestado Cristo en su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice que de igual manera que participamos de la gloria de Cristo, de igual manera también tenemos que participar de sus sufrimientos, porque aún la tierra está sufriendo las consecuencias del pecado de la humanidad. Pero el día vendrá en que todo esto va a cambiar y esperamos con paciencia y expectativa cuando la gloria de Cristo sea manifestada en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Pues no ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en lo que se ve, sino en aquellas cosas eternas que no se ven. Y mientras esperamos, el Espíritu está con nosotros y en nosotros para guiarnos, para consolarnos, y Él mismo ora e intercede por nosotros, porque el Espíritu nos guía hacia la voluntad de Dios. Todo eso ha dicho Pablo, y entonces llega aquí y dice, y, ¿lo ve? Sabemos que, y sabemos que. La palabra sabemos está usada con el pronombre nosotros, ¿cierto? Nosotros sabemos. Está hablando de aquellos que están en Cristo, de aquellos que viven conforme al Espíritu, de aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que viven bajo la voluntad de Dios, aún en las circunstancias y sufrimientos.
nosotros somos los que sabemos. ¿Lo ve? La palabra saber se refiere a una seguridad o conocer con determinación, no dudando, no cuestionando, porque la frase aquí no dice y esperamos o deseamos o pensamos, sino más bien Pablo usa a través del Espíritu Santo la palabra sabemos y sabemos, conocemos con determinación. Quizás no lo entendamos todo, pero sabemos con determinación, sabemos que Él es Dios y no yo. Sabemos que Él está en control de todas las cosas y que Dios, que es soberano y conoce todas las cosas, al final Dios tiene algo bueno de todo esto. Yo no sé, yo eso es lo que sé. El por qué no lo sé, pero yo sé. ¿Lo ve? Y después dice, y sabemos que para los que aman a Dios. Aquí ya hubo un parteaguas, ¿cierto? Porque aquí ya hace una distinción específica Pablo. Aquí ya hubo una exclusividad, si lo puedo llamar así. Porque la pregunta es, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Serán los que aman a Dios los que vienen a una iglesia? ¿Serán los que aman a Dios aquellos que se llaman cristianos? ¿Está hablando de los que hicieron una oración y aceptaron a Jesús en su corazón? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Pues como vamos a ver, Juan creo que nos ayuda con esto. Es toda persona que ama a Dios es la que obedece sus mandamientos, los cuales están claramente establecidos, mis amados, en su palabra. Porque yo no puedo decir que amo a Dios si no respeto su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios si no hago lo que Él me dice que haga a través de su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando Él y todo lo que tiene que ver con Él no es una prioridad en mi vida. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando no vivo y no me comporto y no actúo conforme a la palabra de Dios, en donde está revelada su voluntad para mí y su propósito para mi vida. Vea lo que dice Juan. Juan nos ayuda a entender esto un poquito más. 1 Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vea lo que dice después. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien ha visto. Y después Juan dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Y después Juan dice también, si ustedes me aman, a Jesús hablando, guardarán mis mandamientos. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Y sabemos que para los que aman a Dios, entonces, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Y por supuesto en el griego todas quiere decir todas. Todas las cosas, es una frase absoluta. No dice algunas cosas, la mayoría de cosas, sino todas las cosas. No hay excepciones ni advertencias. Esto significa lo bueno, lo malo, lo triste, la pobreza, la prosperidad. Esto cubre nuestras temporadas de éxito, dulzura, tristeza y sufrimiento, mis amados. Porque todas las cosas suceden para bien, como vamos a ver. El pastor David Jeremiah decía en una predicación, con demasiada frecuencia tratamos de usar a Dios para cambiar nuestras circunstancias. Dice, mientras que Él quiere usar nuestras circunstancias para cambiarnos a nosotros.
Qué buen mensaje ese, ¿no? Porque así nos pasa muchas veces. A veces no entendemos o captamos lo que Dios está tratando de hacer en medio de las cosas. Pero para aquellos que aman a Dios, todas las cosas, todas, sin excepción alguna, todas las cosas, dice después el texto, cooperan. En algunas versiones dice, les ayudan. Y esta es la idea en el original de entretejer o de poner todo junto, como un rompecabezas. Porque Dios siempre está obrando, mis amados, entretejiendo todas las cosas, usando todas las cosas, ya sea que lo veamos o no, todas las cosas están funcionando, o las cosas por sí solas a veces no funcionan, ¿cierto? Miramos, estamos en medio de una situación difícil y decimos, ¿cómo va a funcionar esto? Pero, ¿ha visto ustedes? Aquí la cultura americana tiene algo que se llama quilt. ¿Hay alguna palabra en español para eso? Una cobija, un quilt. ¿Los ha visto? ¿Alguien los ha visto? Sí, los han visto. Donde hacen esta colcha con pedazos de diferentes cosas significativas. ¿Sí? Pero cuando usted ve el pedazo de tela, dice, uy, qué feo ese pedazo de tela. O la camiseta vieja. Yo he visto a personas que usan pedazos de camisetas viejas. Y se va a usar ese pedazo de camiseta vieja. Pero cuando todo el quilt está terminado, es una obra preciosa, ¿cierto? Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios está entretejiendo, usando todas aquellas cosas, para que al final, como en inglés dicen, the big picture, cuando lo veamos sea algo increíble y algo maravilloso en nuestras vidas. Si aprendemos a confiar en la voluntad de Dios. Dice que todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Para bien. La mayoría de nosotros definimos esa palabra bien de una manera muy diferente a como Dios usa la palabra bien. ¿Sabía usted eso? Porque para nosotros, cuando describimos la palabra bien, es porque nos gusta sentirnos bien. Queremos tener queremos tener buen dinero, queremos tener buena salud, queremos tener un buen trabajo, una buena casa, unos buenos hijos, una buena familia, unas buenas relaciones. Todo eso para nosotros es bien, eso es bueno. En resumen, pensamos que la buena vida, así pensamos humanamente, y también entre los cristianos todavía pensamos así, que la buena vida significa tener una mejor conjunto de circunstancias, o tenemos que tener unos buenos conjuntos de circunstancias para que nos vaya bien. Pero en la economía de Dios no es así. Dios no mira el bien de la manera en que nosotros miramos bien. Él sabe, por supuesto, Dios que es bueno, Él sabe qué es lo bueno para nosotros. Nosotros tenemos una idea de lo que es bueno para nosotros, pero Dios, que conoce todas las cosas y que es un Dios bueno, conoce qué es bueno para nosotros, mis amados. Él conoce, tus caminos no son igual que los de Él, tus pensamientos no son igual que los de Él, su voluntad no es igual que la mía, ¿cierto? Entonces, cuando Él empieza a poner todas estas juntas, conforme a sus pensamientos, sus caminos, su voluntad, su propósito, empieza a poner todas las cosas juntas, empiezan a cooperar una con otra, mis amados, para el bien nuestro, incluyendo las dificultades, problemas y sufrimientos. Ellos también pueden cooperar para bien en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el bien de Dios para nosotros no es nuestra comodidad, mis amados, sino nuestra transformación a ser más como Cristo es. Escuche bien, lo voy a repetir. El propósito de bien, el propósito de Dios para nuestra vida no es nuestra comodidad,
sino la transformación para ser más como Cristo Jesús. ¿Usted ha hecho un pastel alguna vez? Yo he hecho un pastel una vez, creo, ¿cierto? Una vez, y me quedó todo feo, mal, lo tuvimos que tirar. Me atreví y no me salió bien. Pero en un pastel, cuando a aquellos que les sale bien, por aquí hay un par de personas que hacen muy buena repostería, muy buenos pasteles. Y cuando usted prueba esos deliciosos pasteles, dice, qué rico este pastel, ¿cierto? Sobre todo aquellos que nos gustan los pasteles. Pero usted se atrevería a comerse los ingredientes solos por sí mismo. Algunos quizás sí, pero hay unos ingredientes que le ponen a ese pastel que yo no sé usted, pero yo no me atrevería a ponerlo en la boca, ¿cierto? Que la harina, imagina usted comiendo harina, ¿ah? Quizás un poquito de vainilla, tal vez sí, ¿no? Pero imagina usted comiéndose 2 tazas de azúcar, no, ¿cierto? U otras cosas que saben muy feas si usted se las come por sí misma. Pero cuando todo eso se mezcla, ¿cierto? Con la leche, la mantequilla, los huevos. Imagina usted echándose los huevos así. Pero cuando todo eso se mezcla y ese pastel, después de estar en el horno, y mire que estar en el horno por 2 horas a 400 grados, no, que no se queme, ¿no? Que no se queme. Sin quemarse. Pero después de un tiempo de estar en el horno caliente, usted saca ese pastel y usted lo parte. No solamente lo disfruta usted, sino van a haber muchos en su casa que lo van a disfrutar. Y de la misma manera el Espíritu Santo está trabajando, quiere trabajar en nosotros cuando aprendemos a aplicar Romanos 8:28, mis amados. Así es que cristianos, no vaya y empiece a decirle a sus amigos, no te preocupes, todo va a estar bien porque algo bueno. No, tranquilos, entendamos el pasaje para que entonces podamos tener una mejor palabra para ellos. La última parte del versículo 28, se me está yendo el tiempo, explica que todo esto es conforme al propósito de Dios. El propósito final de Dios, mis amados, es glorificarse Él mismo al transformarnos a la imagen de su Hijo. Mis amados, Él está comprometido con nuestra santidad y no con nuestra felicidad. Dios quiere que seas feliz. Creo que un día vamos a ser felices para siempre, como los cuentos de hadas. Vamos a ser felices, sí, vamos a encontrar la felicidad y el gozo. Y podemos encontrar el gozo hoy mismo aquí, mientras estamos esperando, mis amados. Pero aquí está el asunto. Dios no está comprometido a simplemente hacerte feliz. Dios está comprometido a hacerte santo. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que te parezcas más a su Hijo. Él está comprometido con eso. Y Él va a usar todas las cosas para nuestro bien, conforme a ese propósito, mis amados, que Dios tiene para con nosotros. Dios está en completo control de todos los eventos de nuestra vida, de cada circunstancia de nuestra vida, mis amados. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios no causa el mal, mis amados, pero Dios va a usar todas las cosas al final para entretejer, para hacer ese hermoso pastel o delicioso pastel para nuestro bien, mis amados. Y nuestro bien del que Dios habla es el propósito de transformarnos conforme a su Hijo Jesucristo, para que entonces estemos listos para vivir y reinar con Él para siempre, por la eternidad en su presencia, mis amados. Punto número 3, el proceso es conforme al propósito de Dios. Estos son quizás los versículos más difíciles y nomás tengo 5 minutos. Pero el pasaje dice 29 y 30. Hasta se me perdió. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ok,
para lograr el propósito que Él tiene para sus hijos, para nosotros, mis amados. Para alcanzar ese propósito, para lograr ese propósito de Él ser glorificado y que nosotros nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo, Él también tiene un proceso. Y este proceso está ligado a esta promesa de Romanos 8:28. Y es el propósito de transformarnos más a su imagen. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero antes de continuar este pasaje, sé que este pasaje es uno de esos pasajes que crean controversia entre los cristianos porque hay una diferencia de ideas en cuanto a esto. Y sobre todo cuando ven la palabra predestinación. Cuando ven la palabra predestinación, muchos cristianos se asustan, ¿no? Muchas personas se asustan y dicen, ¿cómo que predestinación? Miren, hermanos, el objetivo de hoy, porque va a venir más adelante en los capítulos 9, 10 y 11, creo que los va a predicar Fejol, Ludwin y JD. Va a venir todo esto, ¿ok? Pero ahorita, el punto principal de Pablo aquí, en este pasaje, es consolar a los cristianos que estaban en Roma siendo perseguidos. Ellos estaban siendo perseguidos. Entonces mi objetivo el día de hoy, mis amados, cuando usted salga de aquí, es simplemente dejar que las escrituras hablen. Okay. No estoy aquí defendiendo un punto de vista teológico, okay. Esa no es mi intención el día de hoy, sino más bien que podamos aplicar correctamente la enseñanza de este pasaje en nuestras vidas. Ese es al final el punto. Una cosa sí es segura, Dios es supremamente soberano. ¿Lo cree? ¿En eso estamos de acuerdo? Dios es supremamente soberano y nosotros somos responsables de nuestra respuesta hacia Él. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? La palabra soberano significa que Dios está en completo control. Él tiene la autoridad absoluta y está en completo, total control de todas las cosas. Dios es quien, mis amados, Dios es quien comienza y termina nuestro proceso. Es Dios quien lo comienza, Él es quien lo termina. Él comienza la obra de salvación y termina la obra de salvación de principio a fin en nosotros, mis amados. Y este proceso está estrechamente vinculado, conectado el uno con el otro, como ese quill que hablábamos, en la obra de nuestra salvación y el propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros, mis amados. Por eso el pasaje comienza diciendo, porque a los que de antemano conoció. En el texto original, la palabra esa conocer de antemano no solamente significa saber algo de antemano, sino más bien es elegir. La palabra ahí es elegir. Entonces el texto debería de decir en español, porque a los que de antemano eligió. En el mismo lenguaje, es el mismo lenguaje en la imagen que está en Jeremías 1:5. Si podemos verlo, dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Esa es la imagen de que Dios había elegido a Jeremías. Y antes que nacieras, te consagré. O sea, lo había apartado antes que él naciera. Te puse por profeta a las naciones. Es la misma imagen que vemos aquí en Romanos. Nosotros no elegimos a Dios, mis amados, sino que Dios nos eligió a nosotros. Después el texto dice, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, el conocimiento previo determina quiénes serán los hijos de Dios, mis amados. Y la predestinación determina en este texto, en el contexto de este texto, la predestinación determina lo que serán o llegarán a ser los hijos de Dios. El propósito por el cual Dios nos ha elegido, mis amados, para ser salvos es para transformarnos a la imagen de Cristo. Eso ya lo miramos. No para hacernos feliz aquí en la tierra, dándonos todo lo que deseamos. No, ese no es el propósito de Dios. Entonces la palabra predestinado aquí en este texto, en este contexto, significa que Dios ya ha decidido de antemano lo que Él desea para ti. Su propósito, su pensamiento, su voluntad, Él ya determinó lo que Él desea para ti. Ahora, algunos dirán, ay, pero ¿qué es eso, pastor? ¿Cómo que Dios ya, y yo no tengo voluntad, yo no quiero hacer lo que yo quiera? Mire, yo no voy a debatir eso en estos momentos, sino yo le voy a decir algo. Yo, en lo personal, yo prefiero que el Dios bueno, el Dios soberano, que conoce todas las cosas,
y que Él ya determinó cuál va a ser mi futuro y cómo lo va a hacer, yo mejor doy gracias a Dios por eso, que yo meter mis manos tratando de yo solucionar mi propia vida. Yo prefiero que el Dios maravilloso, bueno, lleno de amor y misericordia, sea quien haya ya determinado mi futuro, a tratar yo de hacer mi propia voluntad en mi vida. Yo no sé usted, pero yo estoy más bien agradecido de que Dios ya haya determinado mi futuro, mis amados. Porque sé que el futuro de Dios para mí será mucho mejor que lo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas, en mi propia voluntad o en mi propia mente, mis amados. Después dice que a los que predestinó, a esos también llamó, dice el texto. Esta palabra llamar se usó originalmente para aquellos que recibían una invitación a un banquete o a un gran evento, a un evento especial. Dios nos ha dado un llamado general a todos, mis amados, pero también hay un llamado específico que hace el Espíritu Santo para acercarnos a Cristo. Los teólogos se refieren a este llamado como el llamado efectivo. En otras palabras, dejen poner de esta manera. Si tú eres un seguidor de Cristo, si tú eres un seguidor de Cristo, entonces has respondido al llamado que se te ha hecho. Si aún no eres un seguidor de Cristo, entonces tú debes de responder a ese llamado que se está haciendo. El verso 4 dice, a los que llamó, a esos también justificó. Y ya hemos estado hablando, por supuesto, de cómo Dios nos justificó a través de Cristo Jesús. Lo miramos en los capítulos 3 al 5 de Romanos. A esos que Dios llamó, Él mismo los justificó. O sea, en otras palabras, somos considerados limpios, justos, perdonados a la deuda que teníamos con Dios por nuestro pecado. Cristo tomó nuestro pecado, nuestra deuda, la clavó en la cruz del Calvario. Él se dio a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que también hubo un intercambio. También Él nos dio de su justicia para que entonces delante de Dios nos presenta justos, limpios, santos. Para que entonces cuando el Padre nos ve como niños santos, niños buenos. Pero nosotros sabemos mejor la verdad, ¿verdad? Pero eso es lo que Cristo vino a hacer cuando nos justificó. Por eso Pablo comienza este capítulo diciendo, ya no hay más condenación. Ya no hay más condenación por lo que Cristo hizo con nosotros, mis amados. Dice que a los que justificó, a esos también glorificó. Dios, mis amados, nos completa. La palabra glorificado se refiere a lo que pasará finalmente con cada uno de nosotros. Porque vamos a llegar a ser como Jesús. Y si bien esto está en el futuro, mis amados, esta glorificación, al ver el texto, yo no sé si usted observó que las palabras están en tiempo pasado. Dice que a los que Él justificó, a esos también glorificó. ¿Lo ve? Porque la glorificación, mis amados, para aquellos que están en Cristo Jesús es tan cierta como que si ya hubiera sucedido. La promesa de Dios para con nosotros es tan cierta y tan real que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo pone en tiempo pasado como que si ya hubiera sucedido, mis amados. El propósito de Dios es llevarnos hasta su gloria. Y esto Pablo lo menciona en Filipenses. Si tenemos Filipenses, dice, estoy convencido, precisamente dice, de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios lo va a hacer, mis amados. Dios lo va a hacer. No importa qué circunstancia estés pasando, no importa qué es lo que está pasando en tu vida, en qué etapa de tu vida estés. Quizás habrá hay momentos de debilidad en tu vida y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Recuérdate de esta enseñanza de hoy, que todas las cosas, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas van a suceder para bien, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros. Y que aquel que comenzó la obra
No es que va a decir, te metiste en problemas. Yo tenía un propósito para ti, pues ya ni modo. Voy a tener que cambiar el propósito. No, mis amados, Dios no es así. Por eso Él te eligió. Por eso Él te predestinó para un propósito específico. Por eso Él te llamó. Por eso Él envió a su Espíritu Santo para guiarte. Y entonces lo que dice Pablo aquí dice, entonces aquel que comenzó la obra en ti es también, ya Él te justificó, Él también va a terminarla hasta el día en que Cristo regrese y juntamente con Cristo seas glorificado. Dios va a terminar su obra en ti, mis amados. Dios te conoció y te predestinó en el pasado. Dios te llamó y te justificó en el presente. Y Dios te glorificó en el futuro. Tu salvación es completa y es segura en Cristo Jesús. Termino con esto. Cualquier cosa que estés quizás en estos momentos pasando, mis amados, y tendremos un pianista aquí que me ayude con el piano. Gracias, Joe. Cada cosa que pasemos mientras estamos en este proceso aquí en la tierra y mientras esperamos, mis amados, podemos estar seguros de que, o de tener la esperanza que Dios está trabajando su propósito perfecto y su voluntad, que es buena y que es perfecta en nuestras vidas, para nuestro bien, mis amados. Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea la gloria, a Dios, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es que yo no sé, mis amados, si uno de los que están aquí, algunos de los que están aquí ya han respondido al llamado del que hablamos. Porque Dios nos ha hecho un llamado. Quizás algunos de los que están aquí necesitan dar la respuesta a ese llamado. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Continuaremos en la vida, en un camino sin esperanza, sin Dios, sin saber qué va a pasar en el futuro, sin ningún propósito? ¿Continuaremos en la vida sin la esperanza de no conocer lo que Dios tiene para nosotros y tratar en nuestras fuerzas? No tienes que tratar en tus fuerzas. Dios lo puede hacer todo por ti. Pero también hay cristianos, aquí en este cuarto quizás, que la respuesta al llamado para ti es: ¿seguiremos siendo simplemente cristianos nominales? ¿Seguiremos siendo simplemente cristianos de tradición o de religión? ¿O en verdad vamos a comenzar a vivir la vida que realmente Dios tiene para nosotros conforme a su propósito y su voluntad? Viviendo la vida que Dios quiere para nosotros mientras esperamos la glorificación que tiene para nosotros. ¿Cuál será tu respuesta a este llamado? ¿Cómo responderás al llamado que Dios tiene para ti? Porque al final su propósito es transformarnos, cambiarnos más a su imagen y semejanza. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Te voy a pedir que te pongas de pie.